Hola, exploradores de la web. Hoy nos sumergimos literalmente en el frío, en la inmensidad blanca que esconde secretos increíbles. El hielo, como saben, no es solo agua congelada. Es un inmenso congelador natural, una cápsula del tiempo gigante que ha aprisionado cosas absolutamente extraordinarias, a menudo vestigios de un pasado lejano, a veces incluso pistas sobre nuestros orígenes. Todos hemos oído historias, hemos visto películas en las que se descubren preciosos artefactos o criaturas prehistóricas congeladas en el hielo. Pero la realidad, amigos míos, es a menudo mucho más extraña y fascinante que la ficción. Imaginen fósiles de especies extintas desde hace milenios, restos de barcos míticos, restos de aviones perdidos en tormentas olvidadas, e incluso tesoros de valor inestimable. Así que prepárense para un viaje helado, pero absolutamente cautivador. Abróchense los cinturones, o mejor dicho, pónganse gorros y guantes, porque vamos a descubrir juntos el top 10 de las cosas más extrañas e increíbles jamás encontradas congeladas en el hielo. Agárrense fuerte, que esto va a ser intenso. Número 10. Los saltamontes glaciares. Imagínense en las montañas Beartooth, en Montana. Un paisaje de postal, ¿verdad? Cimas nevadas, valles profundos. Y luego está este glaciar. Nada excepcional a primera vista. Un pequeño glaciar. No el más grande, no el más impresionante visualmente. Pero cuando los científicos y los lugareños comenzaron a estudiarlo de cerca, hicieron un descubrimiento que dejó a todos boquiabiertos. Al derretirse, este glaciar comenzó a revelar algo bastante inesperado. Millones de saltamontes. Sí, han oído bien. Saltamontes congelados en el hielo. Pero no se trata solo de una gran invasión de langostas varadas. Lo asombroso es su edad. Los estudios han revelado que estas pequeñas criaturas datan de varios cientos, si no miles, de años. Algunas pertenecían incluso a especies que hoy están completamente extintas. Es como una instantánea de una antigua catástrofe natural. Los científicos creen que en aquella época, enjambres de decenas de millones de saltamontes recorrían las llanuras de Montana. A veces, las tormentas que se formaban sobre las montañas los sorprendían y se encontraban atrapados en masas de nieve y hielo, para no salir nunca más. Hasta los años 80, era bastante común ver partes de estos saltamontes asomando del glaciar. Pero hoy, con el cambio climático, el glaciar se derrite más rápido y desafortunadamente los restos se descomponen o son devorados por los depredadores antes de que los humanos tengan tiempo de descubrirlos y estudiarlos. Es un poco triste, pero nos da una idea de la escala de los fenómenos naturales que ocurrían hace mucho tiempo. Es un recordatorio silencioso del poder de la naturaleza y del impacto del clima. Increíble, ¿no? Número 9. Las cataratas de sangre de la Antártida. Continuamos en el continente blanco para nuestro número 9, pero esta vez no hablamos de fósiles, sino de un fenómeno geológico que desafía toda expectativa. Cuando se piensa en la Antártida, se imagina por todas partes hielo inmaculado, agua pura congelada. Sin embargo, en el Valle Taylor hay una cascada que no se parece a ninguna otra. Se la apoda Blood Falls, literalmente cataratas de sangre. Y por una buena razón. El agua que brota de ella no es transparente, es de un rojo profundo, casi negro. Cuando los primeros exploradores la descubrieron en 1911, pensaron que se trataba de algas rojas. Pero investigaciones más recientes han revelado una explicación mucho más fascinante, todavía ligada al hielo, pero de una manera diferente. De hecho, esta cascada se alimenta de un lago subglacial. Este lago es tan salado que no se congela, ni siquiera a temperaturas extremas. El glaciar, a través de la presión que ejerce, obliga a esta agua salada a fluir a través de la roca, y es aquí donde ocurre el milagro científico. Durante su paso por la roca, el agua se carga de óxido de hierro. Sí,
como el óxido. Y cuando este líquido increíblemente rico en hierro llega al aire libre, en contacto con el oxígeno, reacciona y adquiere ese intenso color rojo sangre. Es una reacción química natural, una verdadera danza molecular que se desarrolla a cubierto de las miradas, bajo cientos de metros de hielo. Es un espectáculo visual increíble y nos muestra hasta qué punto la vida, en formas a veces muy sorprendentes, puede adaptarse a las condiciones más extremas. ¿Quién hubiera imaginado que un espectáculo así se escondía bajo esta capa de hielo aparentemente inerte? Número 8. El HMS Terror, un fantasma helado. Pasemos ahora a algo más histórico, algo más fantasmal. Imaginen un buque de guerra, el HMS Terror, construido en 1813 para la Royal Navy británica. Un veterano de la guerra de 1812, un poderoso buque de guerra para su época, pero unas décadas después, es reacondicionado para una misión mucho más peligrosa, la exploración polar. En 1845, el HMS Terror, acompañado de su buque gemelo, el HMS Erebus, se embarca en una audaz expedición para ser el primero en cruzar el Paso del Noroeste. Lamentablemente, el viaje se convierte en una pesadilla. Los dos barcos quedan atrapados por el espeso hielo del Ártico. Las tripulaciones, desesperadas, abandonan los barcos para intentar sobrevivir, pero todos perecen, engullidos por el frío y el hambre. Durante más de 170 años, los pecios permanecieron sin encontrar, perdidos en este vasto cementerio blanco. Y entonces, en 2016, gracias a una expedición liderada por Parks Canada, que literalmente tuvo que abrirse paso a través del hielo, el HMS Terror es finalmente encontrado en la bahía del Rey Guillermo. Lo extraordinario es su estado de conservación. Como pasó todo este tiempo sumergido en aguas heladas, protegido del aire y de los parásitos, el barco está notablemente bien conservado. Es como si el tiempo se hubiera detenido para él. La investigación continúa y se espera descubrir los diarios de a bordo del capitán, objetos personales, testimonios de aquella época lejana que finalmente podrían arrojar luz sobre el trágico destino de aquella audaz tripulación. Es una auténtica cápsula del tiempo, un monumento silencioso en el fondo del agua helada. Número 7. El P-38 Lightning, una sombra en el hielo. Continuamos nuestra racha de objetos voladores congelados en el tiempo. Estamos en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas aliadas están combatiendo en todos los frentes. Para apoyar a la Royal Air Force británica, los Estados Unidos envían un escuadrón de cazas P-38 Lightning, máquinas impresionantes para su época. Pero durante una misión de patrulla en Groenlandia, quedan atrapados en un ventisco de violencia sin precedentes. Los pilotos se ven obligados a realizar un aterrizaje de emergencia en un glaciar. Las tripulaciones son finalmente rescatadas, pero los aviones son abandonados. El hielo de Groenlandia, con toda su fuerza, ha hecho su trabajo. Los planeadores de hielo, con su movimiento constante, han engullido literalmente las aeronaves, enterrándolas bajo decenas, si no cientos, de metros de hielo. Durante décadas, estos aviones se convirtieron en una leyenda perdida. Pero en 1992, un equipo de investigadores logró localizar y recuperar uno de los P-38. Una hazaña increíble en sí misma. Pero la historia no termina ahí. En 2011, con tecnologías avanzadas como radares terrestres montados en drones, otro equipo encuentra un segundo avión. Utilizaron una sonda de agua caliente para perforar el hielo y descubrieron un tanque lleno de líquido hidráulico rojo brillante. No había duda, era uno de los cazas perdidos. El plan ahora es recuperar este segundo avión y encontrar los demás. Es una operación titánica, un verdadero desafío tecnológico y logístico. Pero estos aviones, a pesar de su larga estancia bajo el hielo, están increíblemente bien conservados. Son fragmentos de historia viva, testigos silenciosos de una época de coraje y sacrificio. Es fascinante pensar que tales máquinas aún pueden ser extraídas de las profundezas heladas. Número 6. El zorro congelado. Una advertencia de la naturaleza. A veces, no son máquinas o tesoros lo que se encuentra.
sino encuentros mucho más conmovedores con el mundo animal. A menudo pensamos en humanos que sucumben al frío, pero los animales no están a salvo de estos peligros. Y en enero de 2017, un cazador alemán, mientras paseaba por el Danubio congelado, hizo un descubrimiento de lo más inesperado. Notó un color naranja inusual bajo la superficie helada. Al acercarse, descubrió que era un zorro. No es raro ver animales cruzando el hielo, especialmente en invierno, en busca de comida. Pero el hielo puede ser engañoso. Puede parecer sólido, pero puede romperse bajo el peso de una criatura, arrojándola al agua helada. Esto es exactamente lo que le pasó a este desafortunado zorro. Tuvo un mal encuentro con el hielo, terminó en el agua y no pudo salvarse. Fue congelado lentamente donde cayó. Pero en lugar de dejarlo allí, este cazador tuvo una idea bastante sorprendente. Regresó con una motosierra, cortó al zorro atrapado de su bloque de hielo y lo colocó frente al hotel de su familia. Así que, aunque causó un poco de conmoción, el cazador tenía una razón muy precisa. Quería que este zorro sirviera de advertencia, un vívido recordatorio visual del peligro del hielo y de la fragilidad de toda vida frente a los elementos. La gente venía a verlo, a tomar fotos. Fue un espectáculo que recordó a todos cuán cuidadosos deben ser al moverse en estos entornos hostiles. Una historia triste, pero con un mensaje fuerte. Número 5. El tesoro escondido en el Mont Blanc. Hablemos ahora de tesoros, literalmente. En 2013, un alpinista francés, durante una ascensión al Mont Blanc, hizo un descubrimiento que podría haberle cambiado la vida y que recordó una vieja tragedia. Al explorar la nieve que se derretía, encontró algo inesperado en su mano. Una pequeña caja de metal con la inscripción Made in India. En el interior, zafiros, esmeraldas, rubíes de valor inestimable, estimados en varios cientos de miles de euros. Uno podría pensar, vaya, qué suerte. Pero para los lugareños familiarizados con la montaña, este descubrimiento no era del todo ajeno. Les recordó un terrible accidente que ocurrió en 1966. Ese fue el año en que un avión Boeing 707 de Air India, con destino a Nueva York, se estrelló en el Mont Blanc. Los pilotos, aparentemente, calcularon mal su altitud, quizás debido a instrumentos defectuosos. No hubo supervivientes y el avión se pulverizó literalmente sobre la montaña. Escombros, equipaje, todo fue rápidamente cubierto por la nieve y el hielo. Pero cada año, cuando la nieve se derrite o se mueve, resurgen nuevos artefactos. La mayoría son objetos de poco valor, piezas del avión, efectos personales. Pero esta vez, este tesoro, probablemente contenido en una maleta o un compartimento del vuelo, reapareció, casi 50 años después del accidente. Es como si la montaña estuviera lentamente devolviendo sus secretos, pero también los dolorosos recuerdos de las vidas perdidas. Es un tesoro, pero un tesoro teñido de tragedia. Número 4. La caja de fotografías de la Edad de Oro de la Antártida. Volvemos a la Antártida, una tierra que parece ser la despensa de la historia congelada en el tiempo. A principios del siglo XX, numerosas expediciones convergieron en el continente blanco, cada una con sus objetivos: alcanzar el Polo Sur, cartografiar el territorio, reclamar tierras. Y para sobrevivir a este entorno implacable, había que construir refugios, cabañas que, en su mayoría, todavía están en pie hoy, testigos silenciosos de esas aventuras. En 2014, un equipo del New Zealand Antarctic Heritage Trust se embarcó en un proyecto de restauración de algunas de estas cabañas históricas, en particular la del famoso Capitán Scott. Y fue mientras trabajaban en esta cabaña, al levantar las tablas del suelo, que hicieron un descubrimiento extraordinario: un bloque de hielo que contenía una caja llena de 22 negativos en nitrato de celulosa. Estos negativos fueron tomados por exploradores de la época. Tras considerables esfuerzos de restauración y desarrollo, las imágenes fueron finalmente reveladas. Y allí,
descubrimos un tesoro visual increíble, instantáneas de la vida de los exploradores, de su vida cotidiana, de los paisajes antárticos tal como eran hace más de un siglo. Se cree que estas fotos fueron tomadas durante la expedición de Shackleton en el Mar de Ross, entre 1914 y 1917. Estas imágenes nos ofrecen una perspectiva única sobre la edad de oro de la exploración antártica, una época en la que cada salida era una batalla contra los elementos. Nos permiten comparar los paisajes de antaño con los de hoy y medir el impacto del cambio climático en esta región tan sensible. Es una inmersión directa en el pasado, gracias al hielo que ha conservado también estos preciosos recuerdos. Número 3. El bosque petrificado bajo el hielo antártico. Ustedes ven la Antártida como una tierra de hielo y viento, sin rastro de vegetación. Y es cierto, desde hace millones de años. Pero imaginen que este continente helado estuvo una vez cubierto por un bosque exuberante y vibrante, como cualquier otro lugar en la Tierra. En 2017, los científicos encontraron pruebas irrefutables de que este escenario no era ciencia ficción, sino una realidad pasada. Al sondear bajo el hielo en una región de la Antártida, descubrieron restos fosilizados de un bosque que data de hace unos 280 millones de años. En esa época, la Antártida estaba ubicada en otro lugar del planeta, en latitudes mucho más cálidas, y estaba cubierta por árboles gigantescos, algunos alcanzando más de 40 metros de altura. Estos árboles habían desarrollado redes de raíces increíblemente vastas para sostener su crecimiento, y cuando murieron, probablemente debido a erupciones volcánicas masivas, fueron rápidamente cubiertos por cenizas incandescentes, lo que permitió su extraordinaria preservación. Hoy en día, estos troncos de árboles fosilizados, notablemente conservados en la roca, son una valiosa fuente de información para los científicos. ¿Por qué es esto tan importante? Porque estos árboles tuvieron que adaptarse a condiciones atmosféricas muy diferentes a las de hoy. Al estudiar su estructura y composición, los científicos esperan poder hacer predicciones sobre cómo la vida vegetal reaccionará a los cambios climáticos actuales, aquellos que estamos provocando con nuestra actividad humana. Es como si el hielo nos ofreciera un laboratorio prehistórico para entender nuestro futuro. Número 2. El primer avión en la Antártida, congelado en el tiempo. Hemos hablado de cazas modernos, pero volvamos un poco más atrás en la historia de la aviación. En 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo histórico. Y apenas 11 años después, en 1914, un australiano, Douglas Mawson, llevó un avión Vickers a la Antártida. Fue el primer avión en pisar el suelo de este continente, transformado en una especie de tractor aéreo para transportar material. Pero, ¡ay! La aventura termina abruptamente. El motor del avión falla y es abandonado en el hielo. Pasan los años y el avión es gradualmente engullido por la nieve y el hielo. Durante mucho tiempo, los historiadores soñaron con encontrarlo, pero la naturaleza cambiante de los glaciares hacía que la tarea fuera casi imposible. Y entonces, en 2010, después de 3 años de arduas investigaciones, el avión es encontrado, casi por accidente. Un ingeniero, paseando cerca del campamento, divisa algo metálico brillando bajo una combinación de factores excepcionales. Una marea inusualmente baja, un deshielo inusual y una luna azul que bañaba el paisaje con una luz diferente. Fueron estas condiciones las que hicieron brillar el metal del avión. El equipo logró recuperar el fuselaje, que estaba sorprendentemente cerca de la superficie. Fue un descubrimiento increíble, un pedazo de la historia de la aviación redescubierto tras un siglo de olvido. La decisión de recuperarlo y devolverlo al continente o dejarlo en el lugar fue difícil, pero el simple hecho de haberlo encontrado es ya un logro. Es una prueba más de que el hielo puede ser un increíble guardián del pasado, capaz de preservar tesoros para las generaciones futuras. Número 1. Las botellas de whisky de una expedición legendaria. Y ahora llegamos al colmo de nuestro ranking, al descubrimiento más
refrescante que se pueda imaginar en un entorno tan glacial. En 2010, los conservadores estaban trabajando en la renovación de una cabaña en la Antártida, una cabaña que había servido al famoso explorador Ernest Shackleton durante sus numerosas expediciones. Al mirar bajo las tablas de esta cabaña, hicieron un descubrimiento que ningún explorador habría rechazado jamás: varias cajas de whisky. Estas cajas estaban congeladas hasta el corazón, habiendo permanecido allí por más de un siglo. Pero lo fascinante es que, a pesar de las temperaturas gélidas, el alcohol contenido en el whisky no se había congelado. Los conservadores podían oír el líquido chapoteando dentro de las botellas. Imaginen la escena: un tesoro líquido, embotellado en Escocia en 1898, una oportunidad única de probar un néctar de otra época. Pero los conservadores, mostrando una admirable disciplina, resistieron la tentación. Llevaron las cajas a Nueva Zelanda, y allí la historia toma un giro aún más sabroso. La empresa que hoy posee la marca McKinley oyó hablar de este descubrimiento. Fletaron un jet privado para llevar estas preciosas botellas de vuelta a Escocia. ¿Por qué? Porque la receta original de este whisky se había perdido. Al extraer delicadamente una pequeña cantidad de líquido a través del corcho, lograron recrear este whisky mítico, produciendo una edición limitada de 50,000 botellas. Estas botellas se vendieron para financiar la misión de conservación antártica. En cuanto a las botellas originales, fueron devueltas a la cabaña para servir de memorial a la edad de oro de las exploraciones en la Antártida. Es a la vez un descubrimiento histórico, una proeza de conservación y una hermosa historia de whisky que atraviesa el tiempo. Número 11. Tema de los suscriptores. Y ahora, para concluir, hay un descubrimiento que, aunque no aparezca directamente en nuestro top 10, suscita tantas preguntas e hipótesis que es imposible ignorarlo. Miren bien esta imagen. ¿Qué es eso? ¿Una entrada? ¿Un artefacto de una civilización perdida? Algunos hablan de bases secretas, otros de un origen aún más antiguo, quizás incluso extraterrestre, enterrado bajo kilómetros de hielo. Esta estructura, a menudo apodada el Ojo de la Antártida o incluso la Puerta de Agartha, presenta una regularidad y precisión que desafían las explicaciones puramente naturales, aunque los científicos proponen diversas teorías. Se habla de un cráter de meteorito único, de una formación glaciar inusual o de una compleja anomalía geológica. Una cosa es segura: esta imagen, cualquiera que sea su origen real, alimenta la imaginación y refuerza el misterio que rodea al continente blanco. Una cosa es cierta: la Antártida todavía tiene muchos secretos que revelarnos, escondidos bajo sus vastas extensiones heladas. Y eso es todo, amigos míos, exploradores de lo extraño. Hemos realizado un viaje extraordinario a través del tiempo y el hielo, descubriendo reliquias increíbles, fenómenos naturales sorprendentes e incluso un poco de aguardiente de otra época. Estos descubrimientos nos recuerdan cuántas sorpresas tiene nuestro planeta y cuánto el hielo puede ser un guardián del pasado, ofreciéndonos vislumbres únicos de nuestra historia, de la naturaleza y de los misterios aún no resueltos de nuestro mundo. Si les ha gustado este video, no olviden darle a me gusta. Nos ayuda enormemente. Suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones y activen la campanita para ser los primeros en ser informados. Díganos en los comentarios qué descubrimiento les ha impresionado más, o si han oído hablar de otras cosas increíbles encontradas en el hielo. Y díganos qué piensan de esta misteriosa imagen de la que hemos hablado. Gracias por ver y recuerden, el mundo está lleno de maravillas, solo hay que saber dónde buscar. Y a veces, solo hay que esperar a que el hielo se retire para descubrirlas. Hasta pronto.